ha disminuido. Pues sí. Jorge, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fuiste víctima de la delincuencia una vez más porque en alguna otra ocasión ya había sucedido algo parecido? Sí, hombre, pero pues, como te digo, hermano, mira, hay cosas que no puedes ventilar, sí, tan fácilmente, porque llegas a un acuerdo con la justicia, el juez, y tienes cláusulas de las cuales no puedes decir cosas que no debes de decir, sobre todo que pues es eso de que te pagaron y que te dieron todo. Pues no es cierto, no, pues sabes que así no es. Pero yo prefiero dejar las cosas por la buena, ya que pues me dedico a llevarle alegría a la gente, no me gusta ventilar esto así abiertamente, no. Pero no se don debe. Jorge, ¿cómo se llega a un acuerdo reparatorio con una persona que te robó y al final del día yo creo que todo lo que pedimos hoy en día es justicia? Lo que pasa es que la nueva justicia ahora es así. De hecho, el otro día el señor Javier a la Torre Así es. habló exactamente lo que es la justicia ahora. Y eso es todo, porque yo pues desconozco el nuevo código. Oiga, señor, pero para usted ¿es esto justo? Es decir, le roban a usted ciertas cosas. Llega a un acuerdo del cual, por lo que entiendo, no quiere hablar profundamente. Esté así nuestro país tan hermoso. Pues sí. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y pues a seguirle chambeando y para tratar de reponer pues lo perdido. Eso es todo. Un abrazo a todos. Que estén bien. Un abrazo. Hasta luego. Jorge Falcón, señoras y señores, bueno, mira, yo en podrá parte, ser muy, yo en parte entiendo. muy debatible. Entiendo lo de las represalias, yo porque sí entiendo entran y salen. el no querer tener problemas. O sea, prefieres perder y que lo que puedas recuperar. Pero lo Peter, recuperas. eso es lo que Pero menos no. tenemos que fomentar en este Exacto, país. yo estoy de acuerdo. Sí, pero también te voy a decir una cosa, si nuestro sistema fuera realmente justo, Estamos entonces de acuerdo. tú llevas un proceso de 1 año y sabes que van a meter al ladrón y no va a salir. Por eso. Pero entonces imagínate llevar 1 año este proceso. No lo estoy justificando. O sea, yo creo que los rateros tienen que estar en la cárcel. Pero imagínate el miedo que lo metes después de 1 año que ya te vio y luego como aquí no funcionan las cosas. Yo le voy a decir sale algo a al rato título y luego- personal y es verdad. A las personas que en algún momento se metieron a mi casa, se les detuvo y están pagando una condena de varios años de prisión. Y se ratificó la denuncia. Claro. Y así lo estamos Pues es que haciendo. así debe de Toda ser, la porque si gente no- que creo yo que nos quejamos de un país como el que tenemos y no hacemos nada por pero cambiarlo. aparte es tu Fíjate que- responsabilidad como ciudadano. O sea, porque además la decisión depende de ti. El acuerdo, por supuesto, es una decisión que otorga la ley. Mira, yo creo no que es en este una caso, obligación. yo me acuerdo que, no exactamente bien me acuerdo, pero Jorge en algún momento me contó una situación muy delicada que sufrió en algún momento de su vida. Él tenía en su oficina un dinero guardado en una caja de seguridad oculta. Sí. Y el que le roba precisamente todo es el que le construye la caja de seguridad y la pone ahí. ¿Cómo? Eso es lo que le pasó a Jorge Falcón en otra ocasión. Yo me acuerdo, sí, algo había pasado. Y lo buscó y llegó a un acuerdo con él también y le regresó lo que le había robado Sí, o pero parte. el problema de eso es que, ok, tú llegas a un No, acuerdo pues yo- y la demás gente, Claro. tú Con los pones más delincuentes no se puertas y cadenas negocia. y todo. Y la demás gente, porque también creo que es importante que seamos solidarios. O sea, no nada más que no me roben a mí. Yo pensar en el bien común y que tampoco te roben a ti, que tampoco te roben a ti. Eso es trabajar en equipo como Se país. llama responsabilidad ciudadana. Eso es lo que debería Ahora, de ser. Él no nos quiere decir, por supuesto, el acuerdo, que eso, por ¿Y estará supuesto, buscaremos a amenazado sus algo por abogados. ser figura Yo pública? no creo. Y además esta información la da a conocer la dependencia. O sea, no la da a conocer él y nosotros por eso hicimos este trabajo. Pero mi punto aquí es, ok, que dé a conocer la información que se pueda a su abogado. Pero a lo mejor él tampoco pudo acreditar toda la pertenencia de los bienes que Sí, le lo que robaron. pasa es que de pronto, si tienes una pérdida, te exige la autoridad que lleves la factura de todo lo que te robaron. Las facturas a veces no existen. Ahora, para eso hay seguros de Sí, casa. uno debe de algunos guardar. motivos. Te voy a decir, sí, hay seguros de casa, hay otras Claro. cosas que Sí. puedes tener. Lo que no debe ni puede suceder es que tú negocies con un Sí, no. Con un delincuente. No, te Eso es lo que robó. no. No puede Pero a ver, ser. ¿cómo Eso no. sale si no nada más le robó a él?
sino le robó a Susana Ahora, Zabaleta y un montón de gente. O sea, exactamente. él lo puede perdonar, ok, en su caso. ¿Y los demás? Y además, Pero entonces sí, aquí tu está mal la ley. justificación- Pues lo que te Claro, digo. y sí tiene muchos recovecos y sí tiene No. muchos huecos, pero también existen Qué casos miedo. como el de Daniel y el de muchas otras personas. Ahora, a mí me cuestionaba sobre si perdería el tiempo o no. Para mí no sería perder el tiempo. Para mí sería cumplir Hacer con algo justicia. que tengo que cumplir y con una falta que hicieron en mi contra. Pero no es de mí de quien estamos hablando. A mí me parece una pésima decisión. Bueno, sabe usted, el país que queremos tener Pues sí, depende de nosotros. sí, usted claro. decide, pero el consejo que se le puede dar a todo el país es cuando le pase a usted algo, denuncie y siga hasta Sí, sus últimas denuncie. consecuencias para que el crimen sea castigado. Vamos a un corte y venimos. Susana Zabaleta, que fue víctima de este mismo delincuente Castor. que se le metieron a su casa a robar, habla sobre la decisión de Jorge Falcón. No